Este es un día muy triste para la democracia en El Salvador y para la protección de la dignidad humana en nuestro país. Este día se está ventilando la elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. Y El Salvador está experimentando actualmente y en los últimos 3 o 4 años de la etapa desde la posguerra de mayores violaciones a derechos humanos por parte del Estado. Por parte del Estado, porque si bien es cierto, las pandillas han ejercido violencia atroz contra el pueblo salvadoreño, y eso también constituye una violación a los derechos humanos. Estamos hablando que en este momento es el Estado salvadoreño y que ha sido señalado a nivel internacional en repetidas ocasiones, es el mayor violador a los derechos humanos de la población civil en El Salvador. En un contexto como ese, de gravedad tal, imagínense que desde la época del conflicto armado no ha experimentado nuestro país una masiva y sistemática violación a derechos humanos por parte del Estado, así como hoy. Y en ese contexto tan grave de más de 400 muertes documentadas bajo custodia del Estado, algunas muy notorias, en un contexto de masivas detenciones arbitrarias, donde una gran cantidad de personas sin vínculos con el crimen organizado y con las pandillas están detenidos desde hace más de 3 años sin acceso a un juicio. En un contexto donde hay reportes de Amnistía Internacional, donde establece que una gran cantidad de niños y niñas y adolescentes que fueron detenidos y posteriormente liberados han reportado graves violaciones a sus derechos, como estar en conjunto con adultos o haber recibido maltratos o amenazas para confesar una supuesta culpabilidad. Casos documentados también, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un reporte sobre las violaciones que ha generado el Estado, los abusos de poder que se han generado en el marco de la suspensión de garantías constitucionales que vive El Salvador desde hace más de 3 años. En un contexto como este, donde hay una crisis de los derechos humanos en nuestro país, la institución que se supone fue diseñada desde los acuerdos de paz para que vigilara y acompañara a los ciudadanos salvadoreños para defenderse del Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, esa institución ha sido una institución ausente y cómplice. Lamento profundamente, y me parece grave, el hecho que los grupos parlamentarios del oficialismo han propuesto al actual titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para una reelección. Y eso deja en evidencia que esta funcionaria ha sido muy útil a este régimen. Ha sido útil porque ha hecho exactamente todo lo contrario a lo que es su mandato constitucional y legal. Ya hablaré del proceso, porque aquí se ha dicho que el proceso ha sido ejemplar, cosa que no ha sido de esa forma. La actual titular en su entrevista dejó en evidencia que no ha cumplido con su mandato legal. Parte de su mandato legal es hacer inspecciones de oficio en centros penales, es iniciar investigaciones de oficio ante la situación de derechos humanos del país. Y lo que dijo la actual titular en su entrevista es que no había recibido una sola denuncia de tortura. Sin embargo, diversas organizaciones de
familiares de víctimas de las arbitrariedades de este gobierno, que han denunciado tortura, que han denunciado detenciones arbitrarias, que han denunciado algo que es gravísimo, que es la desaparición forzada de personas que han sido detenidas y que se encuentran sin conocimiento de su paradero, sus familiares. La actual procuradora dice que no ha recibido una sola denuncia. Pues es su mandato hacerlo de oficio. Pero se ha pasado su gestión haciendo capacitaciones, jornadas médicas, cuando estamos en un momento de crisis absoluta de los derechos humanos. Y lo último que ha hecho esta titular es estar del lado de las víctimas, ha estado del lado del perpetrador de las violaciones a derechos humanos, que es el Estado. Y ha sido útil a este régimen porque ha intentado tapar esas violaciones, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Y El Salvador, hoy por hoy a nivel internacional, es reconocido como un país violador de derechos humanos. Lo ha sido antes y lo está haciendo hoy día de una forma especialmente grave. Entonces, como es evidente, como grupo parlamentario Vamos, no podemos respaldar esa candidatura por la gravedad de lo que estoy afirmando. La ley de la Procuraduría dice que tiene que ser una persona con una reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, pues lo que tiene la actual titular es todo lo contrario. Es una reconocida trayectoria en la no defensa de los derechos humanos. No lo digo yo, colegas diputados, es la voz de la gente. Es la voz de la gente que está viendo cómo hoy, este día, se va a elegir a una persona que lo que va a hacer es desmantelar las funciones de esta importante institución derivada de nuestros acuerdos de paz. Asimismo, hay otro tema importante y hay que ir más profundo. Ni ella ni los otros candidatos, porque el procedimiento que se usó para esta elección no ha sido transparente, no ha sido pluralista, no ha sido adecuado. Y les voy a decir por qué. La colega diputada que leyó el dictamen habló de atestados, habló de expedientes, habló de que se entregaron constancias de diferentes instituciones para evidenciar la moralidad de los candidatos y candidatas. Pues permítanme decirles que como coordinadora del Grupo Parlamentario Vamos, hice una carta a la Comisión Política, entregada el 25 de agosto, hace mucho más de un mes, solicitando, como es nuestro derecho, tener acceso a cada uno de los expedientes, atestados, constancias de las diferentes instituciones que nos permitieran evidenciar la idoneidad o no idoneidad de los candidatos. Lo que se nos dieron fueron estos papelitos, unos cuadros resúmenes. Difiero con la colega del Grupo Parlamentario de Arena que se ha tenido acceso. A lo que se ha tenido acceso no es a los expedientes, no es a los atestados, es a un cuadro resumen, que es 1 o 2 páginas por cada candidato. Esto no es lo que hemos pedido, esto no es a lo que tenemos derecho a tener acceso. Tenemos derecho a tener acceso a cada uno de los documentos con las constancias de cada una de las instituciones que nos digan si tienen o no procesos pendientes. Tenemos derecho a tener acceso a las constancias del Tribunal Supremo Electoral que nos digan si están o no afiliados o han estado o no afiliados a un partido político. Tenemos derecho a tener acceso incluso a información financiera de los candidatos, así como se nos ha dado en el pasado en otros procesos de elecciones de segundo grado, donde toda esa información se nos entregó alguna vez. ¿Por qué no se nos entrega ahora? Y si un grupo parlamentario, aunque sea minoritario en la Asamblea Legislativa, no ha tenido acceso a esa información, pues el procedimiento no se ha hecho de forma transparente ni de forma pluralista. En segundo lugar, es importante decir que la Asamblea Legislativa debería establecer desde la Comisión Política un perfil previo. Un perfil donde se establezca cuál es
el perfil de procurador de los derechos humanos que El Salvador necesita. Desde nuestro punto de vista, se necesita un funcionario o una funcionaria independiente realmente, valiente y que se le pueda plantar al poder, incluso un Estado que tiene todo el poder concentrado. Necesitamos un procurador para la defensa de los derechos humanos que le diga al Estado salvadoreño: usted está violando derechos humanos. Usted tiene desaparecidas personas en el sistema penitenciario. Usted ha ejercido un abuso de poder al detener a determinadas personas sin ninguna causa y sin ninguna evidencia real. Tiene que plantársele al poder y decirle: usted está afectando la libertad de prensa. Usted está violentando los derechos de los defensores de derechos humanos. Tiene que plantársele al poder y decirle: usted se ha llevado detenidos líderes comunitarios por el mero hecho de ejercer su derecho a protestar. Usted se ha llevado detenidos denunciantes de corrupción como Ruth Eleonora López, manteniéndola incomunicada de sus familias y de sus abogados, así como el doctor Enrique Anaya también, sin tener acceso a un debido proceso. Eso queremos de un procurador de derechos humanos. Un procurador de derechos humanos que le diga al Estado, que le diga a la Fiscalía: no ha hecho lo suficiente para apoyar a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos que han sido víctimas de las pandillas. Un procurador para la defensa de los derechos humanos que le diga también al Estado salvadoreño: usted está afectando el derecho de reunión y de asociación con la ley de agentes extranjeros. Un procurador o una procuradora de derechos humanos que realmente se le plante al poder y represente ese mandato constitucional y legal que tiene, porque el defensor del pueblo, como se le llama en otros países, tiene que ser el funcionario más independiente de todo el Estado, pero hoy no es lo que estamos viendo. Quiero terminar diciendo que en un Estado que concentra todo el poder y donde ni siquiera los diputados oficialistas tienen la libertad de opinar lo que realmente piensan o de ejercer libremente su función, es muy difícil también pedirle a funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que sean libres e independientes. Se necesitaría mucha valentía para hacerlo. Se necesita un cambio muy profundo en nuestro país para que la verdadera libertad, para que el verdadero Estado de Derecho, para que la verdadera democracia y la verdadera defensa de la dignidad de las personas llegue. Pero llegará, colegas, llegará en algún momento. Y que quede este discurso para el registro, para la historia y también para que la ciudadanía, especialmente aquellos que han sido víctimas de graves violaciones y abusos para diferentes derechos, y también para que la comunidad internacional sepa que hoy día en El Salvador no se va a elegir procurador de derechos humanos, se va a elegir un cómplice de las violaciones a los derechos humanos. Gracias.